El 20 de marzo de 2000, las autoridades penitenciarias recibieron una críptica carta de un recluso llamado Robert Charles Brown. Decía: 7 vírgenes sagradas, enterradas una al lado de la otra. Las menos dignas están esparcidas por todas partes. El marcador es tu 1, el otro equipo 48. La carta incluye un diagrama de varios estados de EE2UU, con un recuento de cadáveres escrito en cada estado. La implicación era que el hombre que ellos pensaban que solo había cometido un asesinato, en realidad había cometido 48. Esta es la inquietante historia de Robert Charles Brown. Nacido en Halloween, Robert Charles Brown creció en Coushatta, Luisiana, y era uno de los 9 hijos de su familia, que vivía en una granja lechera. El padre de Brown era ayudante del sheriff en la oficina del sheriff de Red River Parish. Brown era considerado un niño de inteligencia media, pero se le daban bastante bien las matemáticas. Sin embargo, tenía problemas para hacer amigos en la escuela, en gran parte debido a su mal genio. Por eso, antes de cumplir los 17 años, decidió abandonar los estudios y alistarse en el ejército. Su periplo militar comenzó en 1969, en plena guerra de Vietnam. Durante la guerra, recorrió Corea y su primer asesinato fue parte de su trabajo. Se trataba de un soldado coreano. En 1970 se casó con otra soldado estadounidense llamada Terry Laverne Ward, pero no duró mucho. En 1973 se divorció de ella y se casó con su segunda esposa, una vietnamita llamada Tuyet Minh Huyen. Tras 7 años en Vietnam, fue licenciado con deshonor por consumo de drogas. Cuando regresó a Estados Unidos, realizó una serie de trabajos ocasionales. Volvió a divorciarse y se casó con su tercera esposa, una mujer llamada Brenda Gale Ware. Ella ha declarado a los investigadores policiales que Brown la golpeó porque se olvidó de poner una cuchara en la salsa. Se dice que dijo: «Es la mano derecha del diablo, y llámame cuando aprietes el interruptor». Entre todas estas mujeres estaba claro que él tenía un tipo. Todas son menudas y delgadas. Cuando se les preguntaba a sus mujeres por qué se habían ido, todas tenían la misma respuesta. Era la misma razón por la que estaba tan aislado en la escuela: su mal genio. Era un hombre profundamente enfadado y frustrado, y su capacidad de devastación era mucho peor de lo que sus esposas imaginaron en un principio. Luisiana. Cuando Brown envió su mapa de asesinatos al fiscal general, aparecía su estado natal, Luisiana. Y aquí fue donde se quedó tras ser licenciado de Vietnam. En 1980, Catherine Hayes salía del restaurante Uncle Albert's Chicken Stand y regresaba a casa de su madre. Fue en este aparcamiento donde vio a un hombre. Él era bastante amable, e incluso se ofreció a llevarla a casa. Mientras estaba en su coche, Brown afirma que se detuvieron y tuvieron relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, se produjo una discusión y su mal genio salió a la luz. Estranguló a Catherine con los cordones de sus zapatos y arrojó su cuerpo al río en un puente entre Clarence y Montgomery. 1980 fue el mismo año en que se divorció de su tercera esposa, Brenda, y se casó con su cuarta esposa, Rita Coleman. Coleman ha revelado desde entonces que Brown le apuntó una vez con una pistola y apretó el gatillo. No había balas dentro, y solo intentaba asustarla. Para asustarla aún más, le pidió que le disparara. Sin embargo, también estranguló a Coleman hasta dañarle la laringe. No llevaba una doble vida, como la mayoría de los asesinos en serie, sino que simplemente reducía sus tendencias psicopáticas cuando estaba con sus esposas. El autor Stephen G. Michaud, que escribió un libro sobre Brown, dijo: «El término asesino a sangre fría se utiliza mucho. Se usa demasiado en la prensa y películas y en otros lugares, pero creo que en este caso realmente se aplica». En 1981, Robert Charles Brown fue finalmente detenido por la policía. Los agentes se lo llevaron por robar 3 rollos de alambre de cobre de Wireways Inc. Un año más tarde, fue detenido de nuevo por robar en un remolque de construcción. La policía no tenía ni idea de que estos delitos no eran más que una gota en el océano del mal que había cometido. Durante este tiempo, trabajaba como encargado de mantenimiento en el complejo de apartamentos Rivertown, en Coushatta. Tenía las llaves de las habitaciones de todo el edificio, incluido el apartamento de Fay Allen Self. Brown y Self se habían conocido brevemente en un club nocturno, y Brown se había obsesionado. Mientras dormía en plena noche, tuvo una visita inesperada. Como hombre de mantenimiento, tenía acceso a diversos equipos y utilidades como la solución Red Ant Killer, un producto químico con cloroformo de metilo como ingrediente activo. Armado con un trapo empapado en la solución, subió al apartamento de Self y consiguió desmayarla. Mientras buscaba una cuerda, se dio cuenta de que el cloroformo no solo la había dejado inconsciente, sino que la había asfixiado hasta matarla.
así que cogió su cuerpo y lo arrojó al Río Rojo. Otra persona que vivía en el complejo de apartamentos Rivertown era Wanda Faye Hudson. Volvió a repetir el mismo proceso, utilizar las llaves para entrar en su apartamento y sacarla con cloroformo. Sin embargo, esta vez se aprovechó de su cuerpo y también la apuñaló numerosas veces con un destornillador. Su cuerpo fue encontrado poco después por su novio. Brown no era sospechoso, pero la policía buscaba urgentemente a esta mujer. La comunidad también recaudó $4,000 para atrapar a este hombre. Con todo esto, Brown consiguió ser detenido por la policía una vez más. Fue condenado a 18 meses de prisión por intentar robar un camión. Para entonces, su cuarta esposa, Rita, ya se había divorciado de él. Menos de 2 años después, Brown volvía a ser un hombre libre. Pero como la policía ya conocía a Brown, este buscó un cambio de aires. Se trasladó a otro lugar en su mapa de asesinatos, Texas. Brown estaba ahora en Texas y hacía trabajos esporádicos, pero el lujo de tener las llaves de los apartamentos de las víctimas potenciales ya no estaba con él. El hombre que ahora andaba suelto, tras haber matado a varias personas, se ganaba la vida repartiendo flores. Para satisfacer sus impulsos, salía a altas horas de la noche y utilizaba su encanto y su dinero para poner a mujeres en situaciones inseguras. Dame's Nightclub era un club de striptease de Houston que Brown solía frecuentar. A altas horas de la madrugada, invitó a una stripper de 17 años a volver a un hotel. Nidia Mendoza y Brown fueron a una habitación y mantuvieron relaciones sexuales. Por desgracia para Mendoza, en la cocina de la habitación del hotel había un cuchillo al acecho. Brown sacó el cuchillo y se ensañó con ella, estrangulándola y apuñalándola 25 veces. Un mes después, Brown conoció a Melody Ann Bush. Quedaron en un bar y él la llevó a una habitación de motel. Cuando se quedó a solas con él, se dio cuenta de que no era el hombre que había fingido ser. Esta vez, Brown cambió de táctica y recurrió al envenenamiento con acetona. Después de 3 años en Texas, Brown volvió a cambiar de estado. Cambió el desierto de Texas por las montañas rocosas de Colorado. Su matanza seguramente sería descubierta pronto. Colorado. En 1987, Brown trabajaba en el mostrador de un Quick Stop de Colorado Springs. El círculo vicioso que tejió Brown comenzó de nuevo. Rocío Chila del Pilar Sperry tenía solo 15 años y había desaparecido tras ir al cine. 12 días después, su marido la encontró muerta en un aparcamiento. El marido, Joseph Sperry, se convirtió en el principal sospechoso del caso. El trauma de perder a su mujer y ser acusado de matarla le persiguió el resto de su vida. Le causó adicción a las drogas y fracasos matrimoniales. En el momento de esta muerte, Rocío y Robert tenían una hija de 3 meses. En 1988 se casó con Diane Marcia Babitz, que para entonces era su 5ª esposa. Cuando habló con los investigadores policiales tras su detención, comentó que su marido odiaba 2 cosas: a las mujeres y a los policías. En 1991, Heather Dawn Church estaba ocupada cuidando a su hermano pequeño y el coche de sus padres había desaparecido. Brown pensó que la casa estaba vacía e intentó robar. La cosa se torció cuando se dio cuenta de que Heather seguía dentro de la casa. De un solo golpe en la cabeza, Brown consiguió matarla al instante y arrolló su cuerpo a las montañas cercanas. Heather era una mormona devota. Su pasaje favorito de las escrituras era «Amaos los unos a los otros». Para entonces, Brown había acelerado el ritmo al saltar de un estado a otro. Arkansas y Oklahoma. 3 semanas después de haber sido vista con vida por última vez, el cadáver de la prostituta acusada Lowe, de 21 años, fue descubierto flotando en el río St. Francis, en Arkansas. Según Brown, mantuvieron relaciones sexuales en un lugar boscoso junto a la I-40, cerca de West Memphis, después de que él la conociera en un bar de blues. Tras mantener relaciones sexuales, Lowe fue supuestamente tiroteada y estrangulada por Brown, que luego arrojó su cuerpo al río. En Oklahoma vemos un detalle curiosamente extraño. Brown siguió su patrón, típico de una noche de romance, seguida de un brutal asesinato. Esta vez, sin embargo, la víctima era un hombre. Un trabajador del parque Mohawk de Tulsa descubrió el cadáver de Timothy Lee Warren en la playa de una laguna el 12 de marzo de 1992. Solo llevaba puestos los pantalones vaqueros que le rodeaban los muslos y había recibido 2 disparos en la cabeza con una pistola del calibre 22. Warren fue convencido para mantener relaciones sexuales con Brown en Mohawk Park, pero Brown le disparó una vez que llegaron al lugar donde se encontraban. A medida que avanzaban los asesinatos, el día que pensó que nunca llegaría, por fin había llegado.
2 semanas más tarde, después de todos estos sangrientos asesinatos, Robert Charles Brown fue detenido. No fue por robo, no fue por delitos menores. Por primera vez, Robert Charles Brown fue arrestado por asesinato. La inocente niña mormona que Brown había matado volvería para atormentarle. 2 años después del descubrimiento de los restos de Heather Down Church, habían encontrado huellas dactilares. Fueron sus anteriores delitos menores los que llevaron a la policía a los Graves. Tenían archivadas las huellas dactilares de Brown y las cotejaron con las jaladas en el cadáver de Church. El 28 de marzo de 1995 fue detenido por el asesinato de Heather Down Church. Brown se declaró inicialmente inocente. Sin embargo, llegó a un acuerdo por el que los fiscales se comprometían a no solicitar la pena de muerte. Era feliz quitando la vida a otros por capricho, pero estaba claro que le importaba mucho preservar la suya. Lowe Smith, detective en Colorado en aquella época, explicó: «Habíamos enviado a un detective a su ciudad natal de Luisiana para que investigara sus antecedentes. Resultó que había una chica que vivía a su lado, que había desaparecido, y una chica que vivía al otro lado, que apareció asesinada. Los casos nunca se habían resuelto. No creo que quisiera que investigáramos su pasado más de lo que ya lo habíamos hecho». Ese año también se divorciaría por 5ª y última vez de Diane Marcia Babbitts. Sin embargo, con el paso de los años, quedó claro que Robert Charles Brown sí quería que la gente investigara su pasado. De hecho, lo alentaba. Las cartas. En el 5º aniversario de su detención, Brown envió un poema al fiscal del 4º Distrito Judicial de Colorado Springs. Decía así: «En las turbias y plácidas profundidades, bajo el fresco fango acariciador, yacen 7 oportunidades de oro. ¿Oportunidades perdidas?». Estaba sarcásticamente firmado «Con cariño, Robert Brown». No era Shakespeare, pero merecía atención. El detective Mark Finley respondió y dijo que si quería cooperar con las autoridades, tendría que aportar pruebas sustanciales. Su carta terminaba diciendo: «Sería una pérdida de tiempo presentarse y hablar con rimas». El siguiente movimiento de Brown fue meterse en la piel del detective. Su siguiente carta decía: «7 vírgenes sagradas, enterradas una al lado de la otra. Las menos dignas están esparcidas por todas partes. El marcador es tú 1, el otro equipo 48». Junto a esta carta había un mapa de varios estados, con el recuento de cadáveres en cada uno de ellos. Esto significaba que tenían que investigar este caso, tanto si quería hablar en rimas como si no. En la carta, Brown señaló: «El marcador es tú 1, el otro equipo 48. ¿Estás dispuesto a conformarte con esto? Usted tiene la información para hacer la puntuación de 8 a 48. Esto sugiere que estaba dispuesto a confesar 8 asesinatos, pero que había otros 40 de los que nunca supieron nada. Luego se burló de los oficiales con: «¿Desean retirarse a la oscuridad? ¿O les gustaría vivir una vida de notoriedad y riqueza? Veamos si tienen la perspicacia, la ambición y el empuje para ser alguien. De nuevo tienes tu información. No te pongas en contacto conmigo». Para investigar estas cartas, se pidió ayuda al agente retirado del FBI, Charlie Hess. En una entrevista con el New York Times, Hess dijo: «Mi sensación general era que Robert Brown escribió esos poemas tontos porque llevaba 5 años encarcelado y estaba enfadado y quería pillar a los que le metieron en la cárcel». Un enfoque más suave. Sea como fuere, el estilo de respuesta autoritaria de Finchley no iba a funcionar. Hess decidió utilizar un enfoque más suave. Hess escribió: «Según mi experiencia, las personas inteligentes y singulares suelen estar en condiciones de esclarecer asuntos que no podrían salir a la luz por ninguna otra vía». En la carta, Hess incluía incluso su dirección particular. La respuesta de Brown fue esta vez menos agresiva. Decía: «Hola Charles J. Hess, una entrevista cara a cara, en este momento, no es aceptable. Sin embargo, estaría dispuesto a mantener correspondencia sobre asuntos que le interesen». ¿Qué le intrigaba específicamente? ¿Qué asuntos de alto perfil le han venido a la mente? ¿Qué asuntos le gustaría que se aclararan? Mi percepción, exacta o distorsionada, influirá mucho en la cantidad y en lo que comparta. Lo que Hess no sabía era que Brown también había respondido por escrito a Finley. Brown le había planteado una pregunta hipotética. Si una persona identificara un asesinato ocurrido en el condado de El Paso y luego se declarara culpable de este asesinato a cambio de una sentencia de muerte, ¿cuánto tiempo tardaría en producirse la ejecución? Agradecería una respuesta por correo, sin visitas. Hess decidió seducirle aún más en sus cartas. Entonces le dijo a Brown que su técnica de comunicarse en rima era única y que le recordaba a Ted Bundy, Henry Lucas y Otis Toole.
Cualquier otra persona se sentiría insultada al ser comparada con Ted Bundy, pero Brown, esto era un cumplido. Y hay muchas comparaciones entre Bundy y Brown. Stephen Michaud también ha escrito no uno, sino 2 libros sobre Ted Bundy, y dijo: lo que Ted y Robert Charles Brown comparten es que ambos eran asesinos sexuales itinerantes. Es decir, que estaban motivados, desviadamente motivados, por lo que ellos llamaban sexo, para salir a buscar víctimas y matarlas, y luego seguir adelante. Sus niveles de empatía, también, sumaban poco o nada. No tenían culpa ni remordimientos. En ambos casos, eran máquinas de matar. En la carta de Hess, le confió a Brown que su yerno fue asesinado y sabe lo importante que es para estas personas recibir un cierre. En otra carta, Brown trató de establecer una mayor relación. Brown y Hess sirvieron ambos en Vietnam, y esta experiencia común podría ayudar a tender algunos puentes. Hess escribió: «Qué mundo tan peculiar en el que vivimos. Hace unos 30 años, ambos fuimos entrenados para despachar seres humanos y enviados a 12.000 millas de distancia con ese fin. Ahora estáis encarcelados precisamente por eso, y yo estoy investigando el quién, el qué y el dónde. Los dioses deben estar desconcertados». Al hablar de su comunicación con Brown, Hess dijo: «Había ciertas palabras que nunca usaría, como la palabra asesinato. Usaba caso en su lugar. Nunca dije apuñalar o matar. Siempre intentaba mezclar un poco de desenfado y algo personal con algunas preguntas sólidas. Siempre, siempre, siempre hay que escribir de manera respetuosa». Floreció una amistad inusual, en la que Hess y Brown intercambiaron sus opiniones sobre política, deportes, religión y el mundo. Brown, sin embargo, seguía siendo impreciso a la hora de facilitar información importante. Afortunadamente, en mayo de 2003, Brown envió una extraordinaria carta de 5 páginas. El texto acompañaba al mapa del estado que había enviado 3 años antes. Poco después de este mensaje, Brown dejó de responder, pero finalmente se concertó una reunión cara a cara. El cara a cara. El 9 de septiembre de 2004, Robert Charles Brown recibió una visita. «¿Sabes quién soy?», dijo Hess. «No», respondió Brown. «Soy el tipo que te ha estado escribiendo cartas». «Oh». Brown dijo que su silencio se debía a que se había quedado sin dinero para sellos, bolígrafos y sobres. Lo que se convirtió en una relación de amigos por correspondencia, pronto se convirtió en verdaderos amigos. Hess nunca rompió el carácter y siguieron entablando conversación. Hasta ahora, casi se ha convertido en una completa y absoluta pérdida de tiempo. De hecho, como agentes de policía, pasar mucho tiempo siendo amigos de un asesino no es exactamente lo que implica el trabajo. Así que, finalmente, Brown les dio una pista sobre el asesinato de Melody Bush. En una carta estaban las palabras en mayúsculas: Flatonia, éter, pico de hielo. Melody Bush fue asesinada en Flatonia, Texas. Según The New York Times, las discrepancias en ese caso aún no se han resuelto, pero los detectives de El Paso no tienen ninguna duda de que Robert Brown mató a Melody Bush. Michaud señala que a veces sus descripciones eran tan vívidas y específicas que él tuvo que haber cometido esos asesinatos. Cuando Robert Charles Brown estaba describiendo sus crímenes a la Brigada de Casos sin resolver en Colorado Springs, les dio descripciones minuciosas de cómo desmembró a 2 de sus víctimas. Cuando le preguntaron por qué había matado a estas mujeres, Brown consideró que eran de bajo valor moral y que eran mujeres que, según él, engañaban a sus maridos y novios. En su declaración jurada, dijo: «Las mujeres intentan presentarse como una cosa y luego siempre demuestran ser otra». No había un patrón en estos asesinatos. Los escenarios de sus asesinatos iban desde moteles hasta tiendas, y las armas que elegía iban desde pistolas, cuchillos, destornilladores y a veces incluso sus propias manos. Afirma que no conocía a ninguna de estas mujeres, lo que entra en conflicto con su afirmación de que eran mujeres que habían engañado a sus novios y maridos. Su sensación de que eran engañosas le parecía suficiente para seguir adelante. El 27 de julio de 2006, la policía por fin tenía un nombre y un caso de asesinato que podía vincular a Robert Charles Brown. Confesó haber matado a Rocio del Pilar Sperry, la mujer de Colorado que mencioné antes, donde el marido era sospechoso. Brown decidió confesar lo que realmente sucedió esa noche. Mientras trabajaba detrás del mostrador en el Quick Stop de Colorado Springs, Brown había conseguido entablar una gran amistad con esta joven. La invitó al cine y la llevó a su apartamento. Fue aquí donde la estranguló hasta matarla. Si recuerdan, Sperry también tenía una hija de 3 meses. En 2006, esta hija tenía 19 años y vivía su vida preguntándose si su padre había matado a su madre.
El trauma infligido por Brown perdura hasta nuestros días. Otra cadena perpetua se sumó al tiempo que Brown pasó en prisión, pero gracias a su cooperación no habría pena de muerte. El resultado final. En las cartas iniciales de Robert Charles Brown decía que el marcador es usted 1, el otro equipo 48. La implicación era que había matado a 48 personas y que solo le habían condenado por una. En 2006 era 48, 2, pero desde entonces no ha habido ningún avance. La razón por la que Robert Charles Brown nunca ha sido condenado por la mayoría de estos crímenes es que hay muy pocas pruebas que lo corroboren. Algunos incluso han sugerido que estos asesinatos fueron inventados para llamar la atención. Otros sostienen que podría estar implicado en algunos de los asesinatos, pero que ha exagerado estas afirmaciones. Aparte de los 2 asesinatos por los que ha sido condenado, todos los demás asesinatos mencionados en este vídeo están estrechamente relacionados con él, pero nunca se le han imputado cargos. El sheriff del condado de El Paso, Terry Maqueta, declaró en 2006: «El señor Brown nunca entró en ningún tipo de detalle sobre los 7 restantes de Colorado. Esperamos que siga comunicándose con nosotros y que algún día podamos arrojar luz y poner nombres a esas 7 víctimas adicionales». Dicho esto, Maqueta afirmó que esta información tampoco puede tratarse a la ligera. «No creo que podamos hacer negocios suponiendo que está exagerando. Retendremos el número 48 hasta que nos diga lo contrario». Y, como ya estarán pensando, es muy probable que Brown haya estado diciendo mentiras todo este tiempo. James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern, dijo: «Una vez que están bajo custodia, enfrentándose a cadena perpetua o a la muerte, no hay ningún desincentivo para empezar a alardear de otros delitos». Un ejemplo de advertencia es el caso de Donald Leroy Evans. A principios de 1990, Evans hizo exactamente eso. Llevó a la policía a una completa búsqueda inútil. Era solo una mentira. Greg McCrary, un antiguo perfilador del FBI, añadió: «Hay un viejo proverbio italiano. Un poco de verdad ayuda a que las mentiras caigan. Aparentemente ha cometido algunos asesinatos, pero que parte de lo que dice sea verdad no significa que todo sea verdad». Sin embargo, el fiscal general John Suthers dijo que cree en las afirmaciones de Brown. La combinación de moverse mucho, elegir víctimas al azar y ser bastante limpio al respecto, si está diciendo la verdad sobre cómo se deshizo de los cuerpos, que mostraría algunos métodos bastante calculados para evitar la detección. La única persona que lo sabe con certeza es Robert Charles Brown, que sigue vivo y en prisión. Ha admitido haber matado a todas estas personas, pero las autoridades necesitan pruebas para creerle. Confesó todas sus fechorías, o simplemente buscaba la fama. Y si cometió los 48 asesinatos, ¿cómo se libró de casi todos? Más fácil que robar chocolatinas. Aunque Brown está entre rejas, nunca ha sido condenado por 46 asesinatos. Si ha exagerado, aún así se ha librado del horripilante crimen de quitarle la vida a otra persona. En una entrevista, el autor Stephen G. Michaud decidió decir algo que las fuerzas del orden no estaban dispuestas a decir. Matar es fácil. Es uno de los delitos más sencillos de cometer y salir impune. A continuación, Michaud lo compara con robar chocolatinas. Probablemente tienes más suerte de que te pillen intentando robar chocolatinas 10 veces seguidas en una farmacia CVS que matando a 10 mujeres extrañas en 10 lugares extraños en 10 noches diferentes. Como Brown no tiene ninguna conexión con las víctimas, no había vínculos para investigarle. En ese momento no hay forma de conectarlo con ella. Son completos extraños. Ahora compara eso con todas las cámaras de vigilancia, como en una farmacia, viéndote robar esa chocolatina. Te van a pillar. Gracias por vernos. Por favor, haz clic en algunos de los vídeos que ves ahora delante de ti.